Bueno, pues buenos días a todos y a todas de nuevo. Hoy vamos a dar una clase muy importante. La clase de hoy es la Segunda República. Vamos a ver, la Segunda República es un periodo que va desde 1931 hasta 1936, en que estalla la Guerra Civil. La guerra civil durará entre el 36 y el 39. Por lo tanto, técnicamente, en las zonas de España todavía controladas por la legalidad republicana, pues seguirá la república hasta 1939, hasta que acabe la guerra, claro. Lo que ocurre es que para facilitar las cosas, pues decimos Segunda República 1931-36 y Guerra Civil 1936-39. Bien, antes de empezar, un par de ideas, porque este concepto siempre mueve a muchísima polémica hoy en día todavía. Una república, perdón, una república es una forma de Estado que se caracteriza porque tiene un presidente o una presidenta que no es hereditario y que normalmente es elegido democráticamente por los ciudadanos. Es decir, que no hay un rey, como en el caso de España actualmente. Una república es Estados Unidos actualmente, es Francia, es Portugal o es Alemania. ¿Vale? Y una república, que es un sistema, como os digo, de Estado, una forma de Estado, puede ser o puede tener un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas. Ahora mismo en Estados Unidos es una república con un gobierno de derechas. Francia en este momento es una república con un gobierno de centro derecha. Hace unos años Francia era una república con un gobierno de izquierdas. Es decir, el hecho de ser una república no quiere decir automáticamente, como mucha gente piensa, que es una república de izquierdas. Porque sé yo, Brasil ahora mismo también es una república de ultraderecha. O Rusia técnicamente es una república y es una república de derechas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente cuando habla de la Segunda República Española, pues se piensa que era un periodo o que fue un periodo únicamente gobernado por la izquierda. Y no es así, además. ¿Vale? Dentro de la Segunda República va a haber tres periodos. Uno que gobernará la izquierda, otro que gobernará la derecha y el tercero que volverá a gobernar la izquierda y será cuando se produzca el golpe de Estado del 36 que llevará a la guerra civil. Es decir, primera idea, una república es un sistema, independientemente de la ideología, en la que no hay rey. Segunda gran idea del tema. La Segunda República, con todos sus problemas y con todos sus defectos, va a ser la primera vez en la historia de España en la que se produzca una democracia real, una democracia plena y además una democracia muy avanzada, que va a intentar poner a España al nivel de otras democracias como podía ser Francia, como podía ser Inglaterra o como podía ser Estados Unidos y en muchos casos superándola. ¿Vale? Por favor, estas dos cosas que queden muy claritas. Vamos a ver cómo se desarrolla la República, cómo se llega a todo esto. Si os acordáis del tema anterior, el reinado de Alfonso XIII había estado muy pegado a la dictadura de Primo de Rivera. Cuando Primo de Rivera ya es depuesto por el rey, porque aquello no aguanta más, se produce un gobierno de sustitución y se convocan unas elecciones municipales para 1931. Bien, concretamente para abril de 1931. Esas elecciones tienen lugar y en esas elecciones ganan los partidos de izquierdas y los partidos republicanos, es decir, los partidos que querían cambiar el sistema y cambiar la monarquía por una república, ¿no? Fijaos que son unas elecciones municipales, es decir, lo que se votaban eran alcaldes de los pueblos y de las ciudades, no eran elecciones al gobierno. Sin embargo, el rey Alfonso XIII decide, habla con el representante del Pacto de San Sebastián, que eran los que habían eh, formado un acuerdo para quitar al rey e implantar una república y se va, emigra, se quita de en medio. Con lo cual, inmediatamente, ante la ausencia de rey, y de una manera un poco sorpresiva, porque las elecciones eran elecciones municipales, insisto, se proclama la República el 14 de abril, con muy pocos o ningunos incidentes y en medio de un grandísimo entusiasmo popular. Aquí podéis ver una foto del 14 de abril de 1931, la Puerta del Sol de Madrid. Aquí es donde se dan las campanadas de las 12 uvas, con la gente subida encima de los tranvías y aclamando a la República. Esta es una foto en color para que resulte un poco más moderno y para que podáis apreciar la bandera de la República,
Es una bandera que tiene una franja amarilla, una franja roja y la franja inferior de color morado. Con esto se hace un guiño, por un lado, a las banderas tricolor, como la de la República Francesa, y también se incluye la tradicional bandera de Castilla, la bandera comunera, tiene toda una interpretación, ¿no? Pero bueno, lo que me importa es el color de la bandera y que veáis, pues eso, la gente aclamando a las autoridades que desde el balcón están proclamando la República en España. O esta foto de aquí, que me parece muy interesante, la gente subida encima de los coches ondeando las banderas. Me parece interesante porque quiero que os fijéis en el tipo de gente que está aclamando a la proclamación de la República. Evidentemente no son tiraos ni son perros flautas de 1931, ¿no? Aquí tenéis gente con sombrero, gente con corbata, algún que otro militar, un calvete, en fin, gente normal y corriente, de clase media, de clase obrera también, que ven en la República una posibilidad de progreso, de mejora y de cambio real en España. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha proclamado la República y estos chicos míos quieren hacer las cosas bien. Pero ¿qué ocurre? Que se ha proclamado la República, pero el pueblo español no ha elegido un presidente de la República, ni un presidente del gobierno, ni hay tampoco una constitución republicana. Es decir, se ha proclamado la República, pero no hay nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si quieres hacer las cosas bien, porque si no sería una dictadura. Lo que hacen inmediatamente va a ser convocar elecciones para cortes constituyentes. Os recuerdo que las cortes constituyentes son aquellas que elaboran una constitución y que la constitución es como el manual de instrucciones de un régimen político. Tú no puedes empezar una república ni puedes empezar ningún tipo de sistema político sin una constitución. Y esa hay que hacerla. ¿Y quién la hace? Pues la gente que elija a la gente, los diputados. Así que los españoles votan y se va a votar para cortes constituyentes con un resultado bastante claro. Son los partidos de izquierdas los que van a ganar estas elecciones y por lo tanto van a tener más miembros redactando la Constitución. Así que saldrá una Constitución muy progresista. El presidente de las Cortes es este señor que os he puesto antes, que es Julián Besteiro, nos importa poco, pero esto es la Constitución de la República Española de 1931. Es una Constitución muy avanzada. Tiene un montón de libertades individuales, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, derecho al divorcio, que en España no existía el derecho al divorcio, ni tampoco el matrimonio civil. Era obligatorio casarte por la iglesia, por narices, y una vez casado, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y sobre todo, dentro de estos derechos sociales, el sufragio universal masculino y femenino. Por primera vez en la historia de España podemos hablar de sufragio universal. Durará muy poco porque luego cuando llegue la dictadura de Franco no va a haber sufragio ni masculino ni femenino, ¿no? Y hasta después de la democracia, pues no, hasta que llegue la democracia pues no va a haber otra vez, ¿no? Se va a declarar España, por ejemplo, como Estado aconfesional, es decir, sin ninguna religión oficial. Libertad de conciencia, derecho a recibir una educación laica, un montón de cosas. Os he seleccionado algunos que me gustan mucho. Esta diapositiva es impactante, ¿no? Porque fijaos, esta mujer de aquí es una alegoría de la República. Esto lo vimos cuando vimos la República Francesa, la Revolución Francesa. Y todos son símbolos. Bueno, la bandera tricolor, evidentemente, roja, amarilla y morada. La mujer, recordad que un poco los símbolos de las repúblicas suelen ser mujeres, muchas veces con un pecho al aire, porque se supone que es la república la que amamanta, digamos, a sus hijos, como una mujer hace con sus bebés, ¿no? Lleva en la cabeza el gorro frigio, que es el gorro que se ponían los libertos romanos. Cuando un esclavo dejaba de ser esclavo, se ponía este gorro para que se supiera que era libre. Y lleva en la mano derecha una balanza, que es el símbolo de la justicia. Y aquí pues podéis ver el nuevo escudo de España, al que se le quita la corona de los Borbones y se le pone aquí arriba el símbolo, un poco en forma de corona también, de Castilla, las columnas de Hércules, el plus ultra, y aquí pues tenemos León, Navarra, Cataluña, Castilla y Granada, es decir, prácticamente todo, ¿no? Fijaos, España es una república democrática de trabajadores de toda clase, ¿eh? Desde el banquero hasta el campesino, todos son iguales, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Una constitución que empieza hablando de libertad y de justicia empieza bien, ¿no? Todos los españoles son iguales ante la ley. No puede haber diferencias por naturaleza, por filiación. Filiación son tus padres.
tu herencia, ¿no? Tu familia. Sexo, clase social, riqueza, ideas políticas ni creencias religiosas. Por primera vez en la historia de España se está diciendo que al gobierno, al Estado, le da igual que tú seas cristiano, que no lo seas, que tú seas creyente, que no lo seas, que seas hombre, que seas mujer, que seas rico, que seas pobre, que seas de derechas o seas de izquierdas. Todos son iguales ante la ley. Y fijaos, toda la riqueza del país, fuera cual fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta el sostenimiento de las cargas públicas con afecto a la Constitución y las leyes. Este artículo existe en la Constitución actual, en la que tenemos nosotros, que dice que todo lo que existe en el país está subordinado al bien común. Otra cosa es cómo se utilice y cómo se emplee, ¿no? Bien, en casi todas las repúblicas suele haber un presidente de la república y un presidente del gobierno. En Alemania, si os acordáis, teníamos el presidente y el canciller. El presidente de la república va a ser este señor tan sonriente que se llama Niceto Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, presidente de la república. ¿Vale? Y luego va a haber sucesivos gobiernos. El presidente de la república se mantiene, pero los gobiernos van cambiando. El primer presidente del gobierno va a ser este señor, Manuel Azaña, un intelectual. Este gobierno inmediatamente se pone a trabajar y se pone a hacer toda una serie de reformas que ellos consideran que son necesarias para España. Entre estas reformas destacan las que os voy a decir ahora y por lo tanto estos 2 años que va a durar este gobierno se van a conocer como el bienio 2 años, reformista. ¿De acuerdo? Van a ser un gobierno de partidos de izquierdas que ha salido de las urnas y que van a hacer una serie de reformas. Con estas reformas se van a ganar muchos apoyos, pero también se van a ganar muchos enemigos y muy poderosos. Por ejemplo, una de las reformas va a ser la del ejército. El ejército español estaba bastante desprestigiado después de todo el tema de África, toda la corrupción y estas cosas. Y además, el ejército español tenía una cosa que se llamaba, con cierta ironía, macrocefalia. Macrocefalia es tener la cabeza muy grande, ¿eh? Y esto consistía en que el ejército español era uno de los que había más generales por metro cuadrado de todos los ejércitos del mundo, ¿vale? Había muchísimos generales, coroneles, tenientes coroneles, gente que iba ascendiendo y que estaba allí sin ningún destino y sin nada, pero cobrando. Y en fin, bueno, pues aquello había que cortarlo. Y para eso, pues lo que se hizo fue, a los que se quisieran retirar, se podían jubilar tranquilamente con la paga íntegra, no pasaba nada. Y claro, había que cerrar la academia militar, porque lo que no podía permitir es que siguieran saliendo más oficiales y más oficiales y más oficiales. Estas cosas provocaron el descontento de muchos militares, entre ellos el que era el director de la Academia Militar de Zaragoza, un general que se llamaba Francisco Franco, que había hecho carrera en las guerras de África. El descontento de los militares llegó a provocar un intento de golpe de Estado por este señor, el general Sanjurjo, este que saca aquí la lengua, en 1932, aquí con un oficial de la Guardia Civil, que siempre me ha recordado a Mortadelo, pero bueno, que fracasó. Pero fijaos, los militares desde el principio empiezan a estar en contra de la República porque dicen que esto no les gusta. El tema de la reforma de la Iglesia y de la aprobación de los matrimonios civiles le quitaba mucho poder a la Iglesia, a la cual le van a quedar también el monopolio de la educación, ¿vale? Ya la Iglesia Católica no va a poder ser la dueña de las escuelas y de los colegios, va a ser el Estado. Esto, más el divorcio, más que sea un Estado laico, que por lo cual la Iglesia pierde muchísimo dinerito, va a provocar el enfrentamiento de la jerarquía eclesiástica, alguna de ellas de unos postulados muy bestias, ¿no? Como por ejemplo este señor, el cardenal Segura, que era cardenal primado de España, que llega a decir que la libertad de prensa, es decir, que haya periódicos libres y tal, es uno de los mayores males que amenazan la sociedad moderna. Con esto tenéis bastante más. Al final será detenido después de que se produzcan una serie de levantamientos y de agresiones a sacerdotes, a conventos, que como podéis ver aquí, entre los cuales, bueno, desde la sede del periódico ABC, es un periódico de Madrid, que estaba en Madrid, vaya, se disparó sobre la multitud, resulta que parte era gente que estaba, digamos, mediatizada por el cardenal Segura, el que hemos visto antes, en definitiva se montó un pollo bastante curioso. Aquí podéis ver algunos incendios de conventos en Madrid, en Cuatro Caminos, el convento de las religiosas mercedarias. Bien, ya tenemos la reforma del ejército, la reforma de la iglesia. Tercera reforma que hacía muchísima falta, la reforma agraria. Mirad,
Lo de España, el reparto de las tierras en España era un absoluto desastre. Si os dais cuenta, por ejemplo, vamos a ver el sur, vamos a ver Andalucía Oriental, 1075 grandes propietarios, ¿vale? La columna A, perdón, incluye los grandes propietarios y la columna B, el área estimada que poseían. Entre tres familias, entre tres propietarios, fijaos, 1075 propiedades en áreas, ¿vale? Un total absoluto, ¿no? Sin embargo, entre 192 pequeños propietarios tenían 330 explotaciones y entre solo tres, 1075. ¿Esto qué quiere decir? ¿Verdad que me haya liado un poquito antes? Lo que quiere decir es que en España las tierras estaban en manos de unos pocos grandes terratenientes, mientras que la gran mayoría de los agricultores españoles eran jornaleros, es decir, no tenían tierras y por lo tanto dependían de que los contrataran y además muy pocas veces al año. Mi abuelo fue jornalero y algunos meses trabajaba cuando había cosecha, cuando no, y el resto pues no trabajaba porque no había nada más, porque todas las tierras de la región eran de un solo propietario y las tenía dedicadas siempre a lo mismo, ¿no? Solo a un producto. En España, fijaos, entre, qué sé yo, en el norte de España, entre, bueno, en total de español, entre 5.500 pequeños propietarios tenían 8.000 explotaciones, 8.000 hectáreas. Y aquí entre 50, 22.000. ¿Vale? Eso había que cambiarlo. Aquí tenéis unas imágenes del campo español en aquella época, un campo totalmente atrasado. ¿Qué es lo que se hacen? Se van a sacar unas leyes que, por ejemplo, las fincas manifiestamente mejorables, fincas que no estaban ni siquiera cultivadas, que las tenían allí pues porque las tenían. Pues mire, o lo pone usted en cultivo o lo repartimos entre los campesinos de la zona para que coman, ¿vale? O la obligación de contratar gente de la zona y no traerte temporeros de otros sitios. En fin, una serie de leyes que intentaron cambiar la situación en el campo. Tenemos lo de la iglesia, tenemos lo del ejército, tenemos lo de los campos. Con lo cual, ¿a quién te vas a echar encima? A los grandes propietarios. Otra de las reformas que se hicieron, la España de las autonomías, como la que conocemos ahora. Concedió la autonomía para Cataluña, cuyo primer presidente fue este señor, Luis Companys, se llama aquí. Y se empezó la autonomía del País Vasco con el primer lehendakari. El lehendakari es el presidente del País Vasco, el lehendakari Aguirre. Esta se truncó con la llegada de la guerra civil, no dio tiempo a empezarla bien, pero esta sí empezó tranquilamente. Entre otras cosas con un partido que se llamaba Esquerra Republicana de Cataluña, que es el mismo que está ahora, ¿no? Quizá la reforma más importante de la Segunda República y la que caracteriza el objetivo que tenían estos señores fue la reforma educativa. Mira, de España era un país sumamente atrasado y también en lo educativo. Un gobierno que nació débil, con un montón de oposición, en un momento en que la situación internacional era terrible porque acababa de reventar la crisis de 1929, ¿vale? Y además en algunos sitios estaban ascendiendo los fascismos, la cosa estaba difícil. Aún así, fijaos, en 2 años se crean 10.000, y digo 10.000 escuelas, 10.000 colegios. 10.000 colegios son 20.000 maestros, son libros, son pizarras, son, aunque el colegio sea simplemente la maestra sentada en una silla y las niñas, en este caso, sentadas alrededor. ¿Vale? Se crean estas escuelas porque el pueblo español necesita aprender a leer, necesita aprender a escribir, necesita adquirir una cultura que le permita salir de la miseria y salir de la desigualdad. La apuesta por la educación fue brutal, sobre todo en los pueblos. En el ámbito rural, donde se crearon también para los mayores una cosa que a mí me alucina mucho, que fueron las misiones pedagógicas. Camiones donde había artistas, actores, escritores, cineastas, uno de ellos fue el propio Federico García Lorca, que iban por los pueblos llevando bibliotecas, pequeñas bibliotecas, llevando proyectores de cine para ponerles película a la gente de los pueblos, gente que no había visto una película en su vida y que no habían tenido acceso a un libro, y pues llevándoles incluso reproducciones de las grandes obras de arte del Museo del Prado. Tened en cuenta que no había televisión, no había internet, nadie tenía una cámara de fotos. Por lo tanto, nadie había visto las grandes obras del Museo del Prado. Y eso es del pueblo, eso el pueblo lo tiene que ver. Si el pueblo no puede ir al museo, el museo irá al pueblo, ¿no?
Aquí podéis ver una foto que a mí me enternece mucho, que es una proyección de cine, no sé de qué película ni me importa, en algún pueblo, donde están aquí pues todas estas mujeres con los niños que con toda probabilidad no han visto una película en su vida. Y las caras de ilusión, las caras de no creérselo, mirad este de aquí, es alucinante, ¿no? De no creer lo que les está pasando son asombrosas, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo anterior, pero desde luego esto, vamos, es absolutamente innegable. Por cierto, aquí tenéis a Federico García Lorca con su misión pedagógica de teatro. Y aquí tenéis, esta foto también me alucina bastante, porque pues en un ayuntamiento de cualquier pueblo perdido de España se han llevado unas cuantas fotos de obras del Museo del Prado. Aquí se distinguen los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, aquí se distingue otro cuadro de Goya, el Pelele, por ejemplo, y aquí tenéis pues al maestro o al que ha ido llevando los cuadros que le está explicando los cuadros a los del pueblo. Lo que más me alucina es que los del pueblo se han puesto de domingo para ir a ver la exposición. Se han puesto su mejor ropa, se han llevado a los niños y están todos aquí súper formalitos, porque yo creo que son conscientes, sobre todo este hombre, de que esa oportunidad no se le habían brindado jamás a gente como él. Evidentemente, todas estas reformas, y repito, reformas del ejército, reformas de la iglesia, reforma agraria, reforma del Estado de las autonomías, reforma laboral perdón, cultural, y hay más, también reformas laborales, obligar a que los empresarios hagan contratos a los trabajadores, este tipo de cosas. Todo eso va a empezar a generar mucha oposición. Vimos la oposición del ejército, la oposición de la iglesia, pero también va a haber oposición política, partidos políticos de oposición perfectamente legítima. Esta es la Confederación Española de Derechas Autónomas, el partido de derechas, señor Gil Robles, los tenéis aquí en una foto, poco filofascistas, si os dais cuenta, en esta época pues ya Mussolini está en el poder y Hitler está ya jugando con llegar a él, ¿no? O los monárquicos, los anteriores eran los de derecha y estos son los monárquicos, los que quieren que vuelva el rey. El rey ya no está, pero siguen, pues eso, sacando revistas en su memoria. Aquí, pues Alfonso XIII, pues les afirma una foto. Y el líder de estos monárquicos, pues sería Calvo Sotelo, que es este señor de aquí. Y naturalmente los fascistas. En España ya han aparecido, a imitación de Italia y en parte de Alemania, un partido parafascista que es la Falange, que todavía existe, ¿eh? El fundador de la Falange, pues es este señor, José Antonio Primo de Rivera. No confundir con el otro Primo de Rivera, que había sido el anterior, su padre. Bien, aquí lo tenéis con toda la parafernalia fascista. El saludo a la romana, la camisa azul, recordad las características del fascismo, ¿eh? Aquí las flechas bordadas y la bandera roja y negra de la Falange con la bandera de España aquí y las flechas también y el yugo, lo tiene todo, ¿vale? En un paisaje así nevado, glorioso, con el sol que aparece por aquí y este tipo de cosas. Y aquí lo tenéis pues en un mitin. Bien, ¿qué otro problema va a tener la República? La República va a tener otro problema aparte de los militares, los que no están de acuerdo con esto, pero que algunos siguen siendo republicanos, y la Iglesia va a tener un problema serio también con los anarquistas. Los anarquistas no ven que las reformas sean lo suficientemente avanzadas lo que ellos quieren. No ven que la reforma agraria realmente sea un reparto de tierras. Quieren que las fábricas, todo este tipo de cosas, pasen a manos de los obreros. Es decir, quieren una revolución. La República no quiere una revolución, quiere un sistema democrático avanzado, ¿no? Y se produce una serie de levantamientos. El más gordo va a ser una sublevación anarquista en Casas Viejas, aquí al lado, en Benalup, ¿vale? Benalup, Casas Viejas, donde el anarquismo estaba muy implantado en Andalucía porque había mucha hambre de tierras, mucho jornalero también, sin nada, donde pues una familia, una serie de sublevados, se hacen fuertes, se atrincheran en una casa, en la Casa de los Seis Dedos, que es una familia conocida allí, y la República envía naturalmente a la Guardia Civil, pero se produce una masacre absoluta, se los cargan a todos, o a prácticamente a todos. 10 muertos, 19 muertos dentro de la casa, todos los que estaban en la casa. Y aquí podéis ver los cadáveres que inmediatamente salen en todos los periódicos y todas estas cosas, ¿no? Y los partidos más reaccionarios, los partidos más de derechas, pues dicen que estos pobres hombres son unos brutos y que han sido engañados por el Partido Socialista,
que es súper moderadito en este momento, ¿no? Para todo eso. Fijaos que las fake news ya existían en ese momento, los bulos, ¿no? El hecho es que la situación con los anarquistas es tremenda. Estos tres señores son Durruti, es el líder anarquista y un héroe para mucha gente dentro del mundo anarquista, Ascaso y García Oliver, que eran sus compañeros. Ya os hablaré de ellos en segundo de bachillerato. El hecho es que eh, después de los sucesos de Casas Viejas, el presidente de la República, Manuel Azaña, perdón, el presidente del gobierno, Manuel Azaña, dimite. Y claro, según la Constitución, si el presidente del gobierno dimite, el presidente de la República, que es el otro, Alcalá Zamora, tiene que convocar nuevas elecciones. Hasta aquí es lógico y normal. Han durado el gobierno salido de las elecciones del 31 2 años y ha caído porque Abel Azaña no está dispuesto a admitir lo que la propia República ha hecho con los sublevados de Casas Viejas. Con lo cual se convocan de nuevo elecciones. Estas elecciones son las primeras donde van a votar las mujeres. Hay gente que pensaba en este momento que el voto de la mujer era muy peligroso, porque la mujer española era especialmente ignorante, tenía mucho menos acceso a la educación y especialmente manipulada, manipulable, y que probablemente que la Iglesia Católica, que estaba en contra naturalmente de todo esto, eh, probablemente manipularía mucho a la mujer para que votara en contra de estos partidos que eran los que le habían dado el voto a ella, ¿no? Por eso incluso alguna mujer diputada, ya lo veremos con más profundidad, de las que habían salido en las elecciones del 31, donde sí podían presentarse pero no votar, estaba en contra de darle el voto a las mujeres. Al final se les dio. Esta fue la primera vez que las mujeres votaron. Y sorprendentemente para muchos, las elecciones le dieron la victoria a los partidos de la derecha. Hay gente que dice que fue por el voto femenino, no está claro. Es probable que fuera también por la abstención de los anarquistas, que llamaron a que no se votara porque no estaban de acuerdo con ese sistema. El hecho es que en las elecciones del 33 ganan los partidos de derechas y es una victoria tan legítima como fue la del 31. Quiero que entendáis muy bien esto. Es como ahora en España, que hace unos años estaba gobernando Aznar, luego Zapatero, luego ganó Rajoy, ahora ha ganado Pedro Sánchez, y todas estas victorias, siempre y cuando sean con voto, pues son legítimas. A ti te puede gustar o no gustar, pero en una democracia esto es como funciona. ¿Qué es lo que pasó en la Segunda República? Los 2 primeros años, partidos de izquierdas. Y ahora pierden las elecciones y llegan partidos de derechas. Y no pasa nada, en principio. Empieza lo que se llama el bienio conservador. ¿Por qué bienio? Porque dura 2 años. ¿Por qué conservador? Pues porque son partidos conservadores. Los partidos normalmente de derechas se llaman conservadores y los partidos de izquierdas se llaman progresistas, cuando hacía el progreso, ¿no? Uno de los elementos que está funcionando aquí es Alejandro Lerroux, este señor de aquí, Partido Radical, que tiene perlitas como esta. Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias son las que se están metiendo a monja, y elevadlas a la categoría de madres, para virilizar la especie. Romped los archivos de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para purificar la infame organización social. Penetrad en sus humildes corazones y levantad legiones de proletarios, de manera que el mundo tiembla ante sus nuevos jueces. No os detengáis ante los altares ni ante las tumbas. Luchad, matad, morid. Vaya venda. ¿Vale? Esto es lo que decía de joven, que era como muy radical, muy así. Ahora se ha pasado ya a postulados muy de derechas y encabeza un gobierno que lo que empieza a hacer desde el principio es desmontar todo lo que ha hecho el gobierno anterior. Es decir, la reforma agraria, fuera. El presupuesto para educación, fuera. La reforma laboral que se había hecho de los contratos y no sé qué, fuera. Es decir, claro, son partidos que tienen una ideología, han ganado y lo que hacen es aplicar su ideología. Esto va a producir un movimiento revolucionario en 1934, sobre todo en Asturias y en Cataluña. Los obreros asturianos, los mineros, el proletariado asturiano, bueno, y de gran parte del país, ve peligrar todo lo que se había conseguido en los 2 años anteriores y se levanta en armas. Aquí tenéis una serie de milicianos con una especie de coche blindado que se han hecho ellos mismos. Aquí pone UHP, Unión de Hermanos Proletarios, que se levantan en armas en Asturias. Bien, el gobierno de la República en este momento, este gobierno de Lerroux,
manda a las tropas, manda al ejército, a la Guardia Civil y sobre todo a lo que manda es a las tropas regulares marroquíes. El ejército español tenía unos cuerpos de élite en Marruecos, porque es donde había guerra. Estos cuerpos eran la Legión y los regulares marroquíes. Los regulares marroquíes eran tropas marroquíes, con oficiales españoles, pero compuestas por soldados marroquíes. Y eran bastante conocidos por practicar un método de guerra que se consideraba bastante salvaje en aquel momento. Pues no hacer prisioneros, violaciones, en fin, robos, de todo, ¿no? Y se utilizaban precisamente como tropas de choque porque solían provocar bastante terror. No es lo mismo que te mate a alguien de un tiro a que se acerque a alguien directamente y te rebane el cuello con un cuchillo oxidado, ¿no? Entonces como que daba más miedo. Entra la Guardia Civil y las tropas regulares en Asturias y a que adivináis al mando de quién. Se pone al mando al general Franco. Aquí podéis ver en la Guardia Civil deteniendo a lo que se ve que son peligrosos elementos, sobre todo esta mujer de aquí, que van para la cárcel. Hubo un montón de fusilamientos, pero un montón, ¿eh? Y aquí podéis ver a las tropas marroquíes desfilando victoriosas por las calles de Gijón, en Asturias. Y aquí el general Franco, todo orgulloso porque, claro, para su carrera es muy importante, ¿no? Ha acabado con esto. Y aquí, si os dais cuenta y os acordáis de la cara de este hombre, del presidente de la Generalitat, que acaba encarcelado y la Generalitat prácticamente disuelta. Fijaos, este gobierno está, además es legítimo, y los españoles le han votado, está desmontando todo lo anterior y cuando ha habido esta revolución, pues la para, pero a sangre y fuego. Sin embargo, este gobierno es un gobierno súper corrupto. Y uno de los grandes escándalos de corrupción va a ser el conocido como el extraperlo. El extraperlo era el nombre de esta ruleta. Una ruleta que habían creado dos ingenieros. Uno se llamaba Strauss y el otro Perlioz o algo así, y por eso extraperlo, ¿no? Y es una ruleta que ellos querían colocar en todos los casinos españoles. Y lo que hicieron para conseguir los permisos, porque estaba medio trucada y había movidas por ahí, lo que hicieron para conseguir los permisos fue sobornar a destacados miembros del gobierno. Y eso se supo, claro. Entonces, cuando se supo eso, salieron a la luz todo un montón de corrupciones y el gobierno tuvo que dimitir. ¿Veis aquí? El escándalo del extraperlo causa un enorme terremoto político. Ahora mismo la palabra extraperlo ha cambiado y se refiere a cosas que compras de contrabando. Si yo ahora compro algo que está prohibido, o lo compro, por ejemplo, el tabaco este que viene de Gibraltar, que viene sin sello, eso sería tabaco de extraperlo, ¿vale? Y los que lo venden son extraperlistas. Pero, en fin, el gobierno cae. El empresario judío, fijaos, judío, Strauss, sobornó a diversos políticos y después los denunció. Bien, el hecho es que el gobierno cae y se convocan nuevas elecciones. Han pasado 2 años. Estas elecciones tienen lugar en 1936 y se presentan, por un lado, los partidos de izquierdas unidos en lo que se llama el Frente Popular. El PSOE, que ya existía, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, que existe también, y otros partidos de izquierdas. El Partido Nacionalista Vasco era el centro y la derecha crea un bloque que sería el Frente Nacional. Confederación Española de Derechas Autónomas, el Bloque Nacional, en fin, una serie de partidos de derechas. Se producen las elecciones y gana el Frente Popular. Por muy pocos votos y en algunos sitios con menos votos que los otros, pero ya sabéis cómo va esto de los escaños. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que por tercera vez cambia gobierno. Hasta aquí todo es legal. En las primeras elecciones ganó la izquierda, en la segunda ganó la derecha y gobernó hasta que cayó. Y en las terceras vuelve a ganar el Frente de Izquierdas. Lo que ocurre es que a partir de aquí las cosas se empiezan a deteriorar muchísimo. El gobierno, el nuevo gobierno, intenta retomar las reformas que había empezado pues 2 años antes, 4 años antes, todo lo de la educación y todo esto, ¿no? Por otra parte, los que están en contra de esas reformas cada vez se mueven más y hay un general que es el general Mola, ¿vale? Recuerda el general Mola, lo veremos, que empieza ya a mover cosas para dar un golpe de Estado. Aquí tenéis los resultados de las elecciones en las provincias que están en rojo. Gana el Frente Popular, es decir, los partidos de izquierdas, Partido Socialista, Izquierda Republicana, Madrid también, y en lo que está en azul es donde gana los partidos de derechas. Si os dais cuenta, son las zonas un poco más rurales, Castilla-León, Castilla-La Mancha,
curioso. Mientras que en las zonas más de exterior, más periféricas y en las grandes ciudades ganan los partidos de izquierdas, porque es donde hay obreros, ¿no? Donde hay trabajadores. Pero en fin, la cosa empieza a ponerse cada vez peor hasta que en julio del 36 es asesinado por unos pistoleros de extrema derecha un militar republicano de izquierdas muy conocido, que era el teniente José de Castillo, el teniente Castillo. Era un tío de las Juventudes Socialistas, había estado, perdón, en las Juventudes Socialistas, y era un teniente de la Guardia de Salto, que era que había en ese momento, ¿no? Y es asesinado, como os digo, por pistoleros de extrema derecha. Hay un montón de manifestaciones, aquí los veis a la gente acompañando el féretro, de repulsa y todas estas cosas. La situación, como veis, está cada vez más enconada. Y se filtra una información, probablemente un bulo, de que Calvo Sotelo, que es este señor de los monárquicos que vimos en una diapositiva anterior, está detrás de eso, este era diputado. Con lo cual, unos compañeros del teniente Castillo se presentan en la casa de Calvo Sotelo y lo matan directamente. Con lo cual se produce una manifestación, y aquí los veis con el brazo en alto, ¿vale? El saludo fascista, de duelo por el entierro de este señor. Bien, esto es ya lo que precipita el golpe de Estado que llevaban preparando el general Mola y otros más. El 18 de julio de 1936 se produce un levantamiento militar en algunas provincias, especialmente en África, en Marruecos. Este levantamiento militar, encabezado al principio por el general Mola, al que se suman después otros como Franco, que no era, en principio, no era el más importante, es el que va a provocar el estallido de la guerra civil que veremos en la próxima clase. Espero que no se os haya hecho muy tedioso ni muy largo y por favor miradlo bien, que este tema es muy importante incluso hoy en día, e intentad eliminar prejuicios y bulos y cosas que se dicen por ahí y que no son verdad. Venga, chao.